El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Amable oyente, hemos compartido en nuestras 4 pasadas ediciones el desarrollo de un extenso estudio sobre el Señor Jesucristo, el Mesías, con un abundante fundamento tanto de las profecías del Antiguo Testamento como de hechos narrados y anuncios de lo porvenir contenidos en el Nuevo Testamento. Hoy culminaremos esta serie con la sesión de preguntas y respuestas derivadas de este ciclo, conducida por el Dr. Francisco Lacueva. Como ministerio radial enfocado en una sana enseñanza escritural, nos sentimos muy honrados de poder compartir con todos ustedes este estudio introductorio de la persona del Señor Jesucristo. Y confiamos en que a ustedes les proveerá una mayor precisión en la comprensión de las Escrituras y en su aplicación. Vamos entonces con nuestro programa de hoy. Sela. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Reino eterno. Daniel capítulo 2, versículo 44 y 45. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Entre los años 605 al 539 a.C., se levantó un gran reino sobre la tierra llamado Babilonia. Es así como bajo el dominio de Nabucodonosor y por la voluntad de Dios, Israel fue conquistado y los jóvenes fuertes y vigorosos llevados como esclavos a esta nación. Cierto día, Nabucodonosor tuvo un sueño profético que nadie pudo descifrar, pues ni él recordaba lo que había soñado. En esta situación, un joven israelita llamado Daniel es traído y el sueño es revelado. En este se describe una gran estatua, cuya cabeza es de oro y representa a Babilonia. Luego de esto vienen 4 reinos más descritos en Daniel capítulo 2, versículo 36 al 42, que tomaron y tomarán dominio sobre la tierra. Sin embargo, al final del sueño pasa algo sorprendente. Una piedra fue cortada, no con mano,
la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos el viento y nunca más se les halló lugar. Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35. Esta piedra representa un reino que es totalmente diferente a todos los anteriores y es maravilloso. Este reino no es una estatua que tú ni yo podamos construir con nuestras manos, pues viene de Dios. Este reino crece y crece y se convierte en una montaña que llena toda la tierra, y a diferencia de los otros, este nunca pasará, será eterno. Todos los otros reinos desaparecen por completo y son olvidados. Sin embargo, esta montaña permanece para siempre. ¿Y saben lo mejor? Este reino es compartido con los santos del Altísimo. Daniel 7:18. Las riquezas de Nabucodonosor acabaron en las manos de Ciro, las riquezas de Ciro en las manos de Alejandro Magno, las de Alejandro en las de César, pero las riquezas de Cristo no serán quitadas por nadie. ¡Qué esperanza más gloriosa! Oremos. Padre, ayúdanos a cada día recordar que tú tienes un lugar para nosotros incorruptible y por tanto vivir esperando tu retorno. En el nombre de Jesús, amén. Dejemos de confiar en una gloria que va a desaparecer, en una sabiduría que va a marchitarse, pues nada perdurará. Sin embargo, el reino de Dios es para siempre. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos con las preguntas. Tenía ya una, Lucas 1:43. ¿Cómo hemos de entender cuando dice Isabel que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Qué quiere decir? ¿Es que la Virgen era madre de Dios? Pues muy bien. Cuando Isabel dijo la madre de mi Señor, por Señor, ella no entendía la filiación divina del Mesías, sino solo la mesianidad. Para ella su Señor era el Mesías, porque el Espíritu Santo le había inspirado lo suficiente, sobre todo a través de Jesús que estaba delante de ella ya, aunque fuera en el vientre de su madre. Y no solamente a través del vientre de su madre, había ido al vientre suyo y había hecho saltar al niño que tenía en sus entrañas. Porque el de la Virgen María estaba recién concebido, pero el otro ya tenía 6 meses, y estaba saltando en el vientre de Isabel, de gozo de que él iba a ser el precursor en aquel momento. Dios se lo inspiró, aunque fuera esto, y allí tenía al Señor a quien él iba a preparar el camino. Mi Señor ahí, y ya verán ahora dónde está el empalme, y cómo hay que entender aquello que el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos y no podían contestar. Recuerdan que en aquella ocasión en que limpió el templo, le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién eres tú para hacer estas cosas, de tirar las mesas y tal? Y él dijo: pues os voy a contestar haciéndoos otra pregunta. Si me contestáis a la pregunta, yo también os contestaré. ¿Lo del bautismo de Juan era de los cielos o era de los hombres? Tal. Y fue donde no pudieron contestarle. Pero aún les dijo más. Cuando David dijo el Señor a mi Señor, ¿qué significaba con eso? ¿Era hijo de David? ¿El Señor es hijo de David? Pues entonces, ¿por qué dice que es mi Señor? Como diciendo, tiene que ser mayor que David. ¿Dónde está eso? Vamos acá. Salmo 110, así comienza. Yahvé dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Este versículo tuve yo que estudiarlo muy bien en el hebreo para ver qué quería decir aquí este Señor último. Porque cuando a Dios en el hebreo, en el Antiguo Testamento, se le llama Señor, se le llama Adonai. Adonai es un plural, como Elohim, pero es un plural que se llama constructo. O sea, los verbos y los nombres en hebreo tienen 2 formas, absoluta y constructa. Miren, absoluto quiere decir que la palabra está suelta.
Absoluto quiere decir que no está atado. Absoluto. Fuera de la atadura. Construto está construido con otro. Cuando una palabra está sola, absoluto, el plural es de una manera, pero si es construto está de otra manera. Por ejemplo, un plural absoluto de él o Eloá, Elohim. Un plural construto, Elohei. Un plural absoluto de Adón, Adonim. Un plural construto de Adón, Adonai. Pues bien, si fuera este Señor Dios, diría uno eterno como Dios del seno del Padre, otro humano como hombre del seno de la Virgen María, aun siendo la persona única. De modo que, si decimos ahora, se puede llamar a María Madre de Dios, en realidad de verdad, quizá podríamos decirlo porque el Hijo de Dios es Dios como el Padre. Pero si solo decimos Dios, estamos poniendo a la divina naturaleza sin concretar persona. De modo que más exacto habría de ser Madre del Hijo de Dios según la carne. De la misma manera que en Romanos se dice, del cual desciende de los patriarcas según la carne. También, Madre del Hijo de Dios según la carne. Esto se lo estaba explicando yo al arzobispo de Zaragoza porque no lo entendía. Digo, ¿sabe usted por qué en los evangelios ni en las epístolas nunca se llama a la Virgen Madre de Dios? No lo sé. Lo sabía por la tradición y tal. Pero ¿por qué no se le llama Madre de Dios? Digo, pues muy sencillo. Porque Dios, con artículo y sin ninguna otra cualificación, es siempre Dios el Padre. Tan sencillo. Y como María no era Madre de Dios el Padre, todo el que hubiera leído Madre de Dios hubiera entendido Madre de Dios el Padre, lo cual es una herejía como una casa. Una razón puramente escritural, en la cual no hay que meterse en ningún argumento ni de teología ni de filosofía. Dios con artículo y sin cualificación era siempre Dios el Padre. Ya saben cómo siempre se llama a María la Madre de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra Jesús enfatiza la parte humana del Hijo de Dios encarnado, así como Cristo enfatiza su función mesiánica. Cuando decimos Jesús, vemos sobre todo al hombre. Cuando decimos Cristo, vemos al Mesías. Cuando decimos el Hijo de Dios, vemos su naturaleza divina. Referente a Colosenses 1:15, la pregunta es, ¿qué si el Padre será invisible también en la eternidad, o Jesucristo será el templo de la Trinidad eternamente, y por lo tanto el Dios visible? Efectivamente, así es. El Padre será invisible eternamente, por varias razones. Primera, porque si fuese visible en algún momento, o temporal o eterno, Jesucristo hubiera engañado a sus discípulos cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y él contestó simplemente diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A Dios el Padre no se le puede ver sino en Cristo. Podría haberle dicho, espera Felipe, un día llegará en que también verás al Padre en sí mismo. Miren, cuando los discípulos le dijeron en Hechos 1:6, ¿es ahora cuando tienes que restaurar el reino a Israel? No dijo, ese reino no va a existir. No dijo eso, ¿verdad? Dijo, a vosotros no os toca conocer los tiempos y sazones de lo que el Padre ha puesto en su voluntad. En otras palabras, ese reino vendrá, pero no preguntéis cuándo. Solo el Padre lo sabe. Qué distinto. Pero hay otras razones puramente escriturales. Dios es espíritu. Si se encarna se ve, pero si no se encarna es invisible de dos maneras. Con los ojos del cuerpo por ser espíritu e invisible con los ojos del espíritu por ser infinito. Al ser infinito, como Dios no está compuesto de partes que se vea una parte y otra no, o se le ve todo o no se ve nada. Pero resulta que ese espíritu simple, sencillo, que no tiene extensión ni partes, es infinito. Para verlo, tendría que caber el infinito en una mente finita, la cual por toda la eternidad será finita. Pero es que además, el Apocalipsis nos dice claramente, dice Juan allí no vi templo, no hay ningún templo, porque la gloria de Dios lo ilumina. Pero ¿dónde está el reflector de la gloria de Dios? Y el Cordero
es su lumbrera. O sea que todo lo que haya de resplandor en la gloria de Dios, que si eso sí es visible, porque es ya el fulgor que emana de un espíritu invisible, ese fulgor que hasta Moisés lo pudo ver y ser impresionado por él. Ese fulgor se reflejará eternamente en ese reflector que es Jesucristo. Y yo digo muchas veces, el Padre está completamente satisfecho con Jesucristo, ¿sí o no? ¿Tenemos nosotros el corazón más grande que Dios el Padre para no satisfacernos con Él? Pero si Dios el Padre está satisfecho, es lo mismo que en el sacrificio del Calvario. A un individuo no creyente que se le predica el Evangelio, se le puede decir, mira, Dios el Padre está satisfecho, completamente satisfecho con la obra que su Hijo ha hecho en el Calvario. Y a ti se te pide solamente que te quedes igualmente satisfecho con lo que ha dejado satisfecho a Dios. Así es. Es que no conocemos a Cristo si decimos eso. En Cristo está toda la plenitud de la deidad en forma visible. Por eso se dice de él que es la imagen, es decir, la representación exacta. Hebreos lo dice todavía mejor cuando dice que es el resplandor de su gloria y la impronta, el sello de su realidad personal, hipóstasis. El sello de su realidad personal. Ese es Jesucristo. O sea que viéndole a Él, ya no hay más. Viéndole a Él se ve al Padre. Isaías 9:6, Dios fuerte. ¿Está bien traducido? Sí. Sí está bien traducido, sí. Con esta aclaración, en hebreo hay dos palabras para decir fuerte. Una es Gibor, que da la medida máxima de la fortaleza. Por eso cuando se dice el Gibor, no hay palabra en hebreo para decir más fuerte que Gibor. Pero hay otra que es Geber, de la misma raíz, ya se ve, con la cual nuestras Biblias traducen la mayoría de las veces varón, aunque el verdadero nombre es guerrero. Y le llaman varón por la sencilla razón de que todos los varones tenían que estar dispuestos para las armas. Pero Geber significa el varón fuerte, apto para la guerra. Porque el nombre propio de varón en el hebreo es el que tenemos y está en nuestras Biblias. Ish. Recuerden que cuando Dios construyó, como dice el original, a la mujer, y le presentó y dijo, esto sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y dice, y se llamará Isha, que significa literalmente varona, porque fue sacada del Ish, que es el varón. De modo que está bien traducido, y ya les digo que Gibor es la máxima altura en lo de fuerte, aunque Geber es a escala ya humana. A la mujer de Proverbios 31 se le llamaba Geburah, la mujer fuerte, el femenino de Geber. Génesis 3:15. ¿Estaba incluido el nacimiento virginal? No, en 3:15 no. Les voy a decir una cosa porque esto es norma para todo y lo entenderán. La revelación de Dios quedó completa, como se nos dice en Hebreos 1:1-2, con el Hijo. Pero antes de eso, la revelación de Dios fue como un foco de luz, o para decirlo mejor, como un cono, pero al revés. La punta del cono está en 3:15 del Génesis. Y el cono de la revelación se va abriendo durante todo el Antiguo Testamento y se sigue abriendo todavía en el Nuevo Testamento y finalizada la revelación, ¡pum!, se acabó. Ya no se le puede añadir más. Pero si se entiende que hasta entonces la revelación de Dios tiene un curso progresivo, en que al principio, como suele decirse, en 3:15 hay solamente una semillita de la revelación futura del Mesías. Ya es un texto mesiánico, pero un texto en que se dice muy esquemáticamente, pero muy completamente dentro de ese esquema lo que será el programa de la redención. Porque ahí se dice una lucha entre el diablo y Satanás, en la que Satanás será vencido, aunque el vencedor sufrirá una herida.
pero en el talón, muy poquito, aunque muy completo, y eso se va desarrollando hasta ahí. Y esta creo que es la última que me han dicho que está fuera de la conferencia, pero puede ser muy iluminadora para todos. En alguna ocasión me han citado Mateo 17:12 como un ejemplo de reencarnación. La pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús cuando dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron? Está muy bien porque además me ayuda a decirles alguna otra que los reencarnacionistas también aplican, y es la del famoso ciego de nacimiento de Juan 9. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ahí lo cogen los reencarnacionistas enseguida. ¿Cómo pudo pecar él para nacer ciego? Luego tuvo que pecar en otra vida, y en castigo de lo que pecó en otra vida, salió ciego. También les voy a explicar porque también conviene. Esto es una manera alegórica de hablar que ellos tenían, y los judíos la conocían muy bien desde el Antiguo Testamento, cuando se les profetizó de Jacob y Esaú, que estaban luchando en el vientre de su madre a ver quién sale primero. Y el primero para salir ya estaba Esaú. Pero Jacob, según su etimología, se agarró a la planta de su hermano, le tiró para atrás y dijo que te lo has creído, salgo yo el primero. Salió el primero. Y la revelación nos dice que ya estaban luchando en el vientre de su madre para ver quién salía. Y se le dijo, mira, 2 naciones ahí dentro de ti peleando, tal. Pero el mayor servirá al menor. Esto que es pura alegoría, pero ellos lo tenían dentro de su mentalidad tan metido que decían, pues bien, hasta en el vientre de su madre puede ser uno un travieso, un travieso. Pues venían a decir, ¿fue este el que cometió la travesura en el vientre de su madre para salir ciego, o fue sus padres que cometieron algún pecado y en pena por el pecado nació? Eso es lo que quiere decir. La profecía de que Elías había de venir para introducir al Redentor o al Salvador en su venida tiene 2 planos. De la misma manera que hay 2 venidas del Señor Jesucristo, tiene 2 planos. A Elías iba a venir en el primer plano con su espíritu, no con su persona, dentro de Juan el Bautista. A Juan el Bautista, en el primer capítulo de Lucas, a su padre Zacarías le dice el ángel que vendrá con el espíritu de Elías. Era un hombre de fuego, pero tajante, Eliseo era todo lo contrario. Eliseo era un hombre de paz. Pues bien, cuando a Juan el Bautista, en el primer capítulo de Juan, le preguntan, ¿eres tú Elías? Él dijo no. ¿Cómo se explica eso? Pues la explicación está dada cuando se nos dice que Juan el Bautista no era Elías en persona, pero era Elías en su espíritu. Porque así es como el ángel se lo había dicho a Zacarías, su padre. No hay otra explicación. Pero Elías en persona, yo sostengo que vendrá. Sé que los comentaristas, y cuidado que está el doctor Pentecost, que para mí es el más experto en profecía que hay, incluidos judíos, católicos, protestantes y ortodoxos. Y cuando llega a los 2 testigos de Apocalipsis 11, tiene la prudencia suficiente para decir, no se puede dogmatizar, en decir quiénes serán. Pero el espíritu sí se ve claro en el contexto. Elías y Moisés están clarísimos allí. ¿Pueden venir los 2? ¿Por qué no? Elías fue trasladado. ¿Por qué no puede estar trasladado en carne y venir a morir? Y Moisés, sepultado por Dios para que nadie lo viera. Nadie, ni ángeles ni demonios, saben dónde estaba su cuerpo. Como vemos en Judas, ¿verdad? Nadie sabe dónde está su cuerpo. ¿Cómo lo conservó Dios? ¿Para morir? No sabemos. Pero las características que se dan del uno y del otro son clarísimas. Y la cosa está muy clara en que fueran precisamente ellos, porque si aparecieron en el monte de la transfiguración, es porque representaban respectivamente a la ley y a los profetas, como diciendo, todo el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. Todo el Antiguo Testamento dará testimonio cuando venga también a juzgar. En Hebreos 9:27 dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y tras de la muerte el juicio. Me dirán, pero ¿y Lázaro? Pues mira, Lázaro murió 2 veces, pero es que la primera vez no se puede llamar muerte, porque fue una muerte para resucitar para una vida terrenal.
La muerte de la que habla Hebreos es la muerte definitiva después de la cual tiene que venir una resurrección gloriosa o la muerte segunda, que es la muerte eterna en el infierno. De modo que lo que se llama muerte definitiva es única. Todos los que Jesucristo resucitó, lo resucitó, pero habían de morir algún otro día. Como el que es curado cuando ya parece una cosa incurable. Y viene una especie de milagro de Dios y lo saca, como cuando se dice en los salmos, me sacaste de la tumba. A veces me sacaste de la tumba no significa que murió, sino que estaba ya a punto de morir y lo rescató Dios por su misericordia de la enfermedad, y eso fue como salir del sepulcro. Referente a la pregunta, si veremos a Dios en la misma expresión que se nos ha dicho que le veremos en Cristo, como en el capítulo 4 de la segunda de Corintios, versículo 6, la segunda parte, tiene algo que ver en el contexto de lo que usted nos ha dicho. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Igual, efectivamente. O sea, toda la gloria de Dios resplandece en el rostro de Jesucristo. El hermano me ha dado la pauta para otra cosa, que se me hubiera olvidado porque no me la han preguntado, pero es esencial. Ustedes saben que hay muchos lugares, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en que se dice, los limpios de corazón verán a Dios, por ejemplo, o verán el rostro de Dios, o tal. En el mismo Apocalipsis 22, verá cómo está ahí. Y les voy a explicar lo que significa. Porque eso es lo que ha hecho que muchos piensen que Dios el Padre será visto también. Ustedes ya saben que hay un proverbio que yo antes creía que no estaba en la Biblia. Servir a Dios es reinar. ¿Lo han oído? Pues esto está en la Biblia propiamente, en dos versículos casi contiguos, que son el 3 y el 5 del capítulo 22. Pero voy a leer el 4 también, que está en medio y donde dice verán su rostro. Vamos a leer los tres y verán. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Atiendan. Y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. De modo están sirviendo y reinando. Servir a Dios es reinar. Pero dice, verán su rostro. La frase ver el rostro de Dios en la Biblia significa siempre, 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 primordialmente, tenerlo a favor de uno y tenerlo en disposición de darle a uno la gracia, el favor, las peticiones que se le hagan, tener una comunión tan grande con Él como de verdadero amigo y ver su rostro como se ve el rostro de un amigo a quien se quiere y que se sabe que es querido por Él. De modo que cuanto más se enfatiza la visión de ver el rostro de Dios, más se enfatiza el tener el favor de Dios consigo mismo. No hay más, y sobre todo se ve claro cuando se dice de ver el rostro de Dios durante esta vida. Ahí está clarísimo que no puede ser el rostro de Dios en la eternidad. Tiene que ver eso con número 6, la bendición sacerdotal. Efectivamente. 6, 24, 25 y 26. Sí que está ahí. Con lo cual se ve que era una idea muy metida dentro del pueblo hebreo, porque esta bendición sacerdotal era de lo más corriente. Tantas veces se decía que el pueblo, naturalmente, que se la sabía de memoria. Pues sí, Jehová te bendiga y te guarde, y va a venir ahora la segunda. Esta bendición sacerdotal, aunque ellos no lo vieran claramente, ya tiene un aspecto trinitario. Yahvé te bendiga y te guarde. Esto es propio de... La protección es propia del Padre. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia o gracia. Esto lo hace mediante el Hijo. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, que es propia del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo. Pues sí, aquí el alzar el rostro e iluminarlo, dar ese resplandor al que se acerca a Él como bendición, es el correlativo, diríamos, de ver el rostro de Dios. Al resplandecer el rostro de Dios sobre el creyente, sobre su Hijo, Él ve ese resplandor de la gloria de Dios. Pero la esencia de Dios no se puede ver. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios. Bien, ahí para lo de Dios, es Dios el Padre, Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, todavía no puede verse al exterior lo que seremos cuando Él venga, porque entonces apareceremos gloriosos como Él es glorioso, y ahora nadie nos ve a nosotros con gloria, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ya tenemos ahí la palabrita. La palabra griega ahí, de manifestar, es la misma que se aplica siempre a Jesucristo,
en la manifestación, la epifaneia, la parusía, todo esto, ahí entra Jesucristo. Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y mire ahora, y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Esto se aplica siempre a Jesucristo. De modo que ahí hay una parte primera y entra un contexto segundo con el verbo manifestarse, que es propio de la segunda venida de Cristo. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.